Tengo el gusto de presentar, el agrado de presentar, la satisfacción de presentar a un grande, a un expresidente del PS, un exministro, sociólogo. Bueno, les presento entonces hoy día a don Germán Correa, un hombre que estuvo en la Concerta y hoy día es crítico, que participó en los gobiernos de la Concertación y hoy día está preguntándose, bueno, ¿estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Este proceso constituyente tiene validez? Bienvenido, don Germán, hoy día. Le voy a pedir que le hable bien cerquita al micrófono, eso sí. Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Gracias por asistir. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Yo me acuerdo, yo le voy a decir una anécdota. Usted me permite, ¿no? El año 90, usted fue ministro. Sí, de transporte. Sí. Y me acuerdo que una amiga mía, la Pamela Rubio, era amiga de su hijo, ponte tú. ¿Ya? Y me dijo, el Chino Correa no tiene ni un terno, tiene que comprarse terno para ser ministro. Me le contó el hijo. Y usted tuvo que salir a comprarse una chaqueta para ser ministro porque usted era del PS, imagínense todo lo saliendo de la dictadura, ¿es cierto? Bueno, sí, pues. ¿Ve? Años del año 90. Claro, es cierto. Bueno, uno tiene que, de alguna manera, trajearse, ¿no? Sí. Porque la gente además pide. Yo me acuerdo que cuando estábamos antes de llegar al gobierno, en las reuniones de concertación y había fotos y aparecía en la prensa, yo andaba descamisado, abierto, y los compañeros del partido muchas veces me decían, oye, ponte corbata, en la foto salen todos con corbata y tú no, qué sé yo. Entonces se sentían como disminuidos, por así decir. Las formalidades de este país. Usted se adelantó 50 años a esta cosa, 30 años, porque sí, por eso no me acordaba yo, porque esta amiga mía, la Pamela Rubio, decía, sí, yo soy amiga del hijo, y decía que estaban sorprendidos que le habían nombrado, y estaban todos felices del PS, y tuvo que ir a comprarse ropa, me decían, porque no tenía. Es una anécdota de hace muchos años atrás. Así es, pues. Claro. No, y la otra anécdota que yo tenía un escarabajo, un Volkswagen, ¿Ya? chocado, y no lo había podido arreglar porque no tenía plata, y a la primera reunión con el presidente Elwin, que era en Américo Vespucio, una oficina que tenía ahí, yo fui a hacer un reconocimiento el día previo, porque dije, no voy a pasar entre medio de todas las cámaras y los periodistas con este auto chocado. Pero al día siguiente, con el nerviosismo y todo, me equivoqué y me metí justo en esa calle. Y entonces en todos los días apareció el ministro de Transporte, llega con auto chocado a la reunión. Bueno, anécdota. Oiga, gracias por venir, don Germán. Sabemos que usted tiene una postura, no sé si llamarlo crítica, Hassan, respecto de este proceso constituyente. Cuéntenos cuál es su postura, qué piensa, qué cree de esto respecto de del que nos tocó vivir hace poco. Este es el tercer intento constituyente en 6 años, porque primero ese débil proceso que tuvo Michelle Bachelet, después la convención y ahora este. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo lo dije la misma noche que se firmó el acuerdo. De hecho, yo venía de vuelta de Valparaíso, donde hago clases los días lunes, y escuché en la radio el cierre del acuerdo, los detalles y todo eso. Llegué como a las 11 y tanto a casa y llegando me instalé en mi computador y escribí una columna que me publicó la radio de la Universidad de Chile al día siguiente de que se firmó el acuerdo. Porque encontré que era lo peor que se podía haber acordado, ¿no? Porque eso subvertía, traicionaba totalmente lo que la gente, las chilenas y chilenos, los habitantes de este país habían decidido en el plebiscito de octubre del 2020. Que el 80% dijo queremos una nueva constitución y el 79% dijo queremos una constitución que esté redactada por gente elegida y no por parlamentarios. Bueno, este acuerdo fue exactamente a la inversa, porque el 100%, es decir, lo armaron ahí en el Congreso, entre los partidos y los parlamentarios. Los expertos son todos gente designada por las comisiones políticas de sus partidos. ¿Qué expertos de qué? Yo los conozco a la mayoría de ellos. ¿Expertos de qué? Tal vez en alguna de sus áreas, sí. Pero en materias constitucionales lo dudo. Y además se andan candidateando. Una elección bastante trucha porque ya está decidida en el fondo. Todos vamos a ir a votar, pero este cuento ya está decidido. Y segundo, ellos no tienen nada que hacer porque esos expertos ya elaboraron la Constitución. 380 y tantos artículos. Criticaron la anterior porque tenía demasiados artículos. Esta tiene el mismo número. El otro tenía 390. Bueno, 3 menos. Entonces, todo es una falsedad democrática. Por eso lo llamé un fraude democrático. Porque aquí está ya todo armado. Además, el Congreso, por si acaso, decidió 12 puntos que no pueden ser transgredidos ni por los expertos ni por los que sean elegidos y que ya señalan que lo que va a haber es la misma Constitución de hoy día con algunos remozamientos, que no es lo que la gente decidió el 20 de octubre. Acá cualquier otro mecanismo distinto al que se ejercitó y falló debió haber partido de ese pronunciamiento ciudadano de octubre de 2020 y no se hizo. Ese es el gran error. Sí, yo en general concuerdo, pero hay un tema con que se perdió el plebiscito del 4 de septiembre. Pero eso no modifica lo del 20 de octubre, del 20 de octubre de 2020.
Se perdió el plebiscito, el texto de constitución que se le llevó. Sí. Perfecto. Pero eso no modifica la voluntad ciudadana expresada sobre el proceso constitucional en octubre del 2020. Lo que pasa es que los parlamentarios... Bueno, dale, dale. El problema es que cuando uno habla de una mayoría circunstancial, ¿cierto? Que en algún momento al electorado le parece una cosa y en otro momento le parece otra cosa. Entonces vuelve a consultarlo. Mediante otro plebiscito. Sí, eso... Una cosa la deshaces con otra igual. Eso es el principio jurídico básico. Por supuesto, de hecho, la decisión del gobierno de no hacer un plebiscito de entrada es porque tenían la preocupación que iba a perder. Bueno, pierde. Me parece una... Pero si uno consulta a la gente, el riesgo siempre es que te aprueben lo que tú llevas o te lo rechacen. Pero eso es democracia. Yo tiendo a pensar que las democracias no son simplemente consultar a la gente, también depende del contexto en que se consulta a la gente, ¿no es cierto? Por algo tenemos democracia representativa para la Bueno, mayor es cantidad que de las cosas. dictaduras dicen lo mismo. Las dictaduras dicen que son situaciones de contexto. Nosotros tuvimos que intervenir, ¿no es cierto?, quebrar la democracia porque el contexto señalaba que teníamos que hacerlo. Sí, pero ahí se rompe la institucionalidad democrática apoyada. Bueno, en este caso se viola lo que una institucionalidad democrática dio como resultado democrático en un momento. Y por lo tanto, incluso el presidente Boric en un momento lo dijo. Cualquier solución que se busque, dijo el presidente Boric, estaba incluso en gira en el extranjero, recuerdo. Hizo una declaración, ¿no? Y acá se ordenó bastante el naipe cuando él dijo eso. Va a tener que tener en cuenta el plebiscito del 2020. Y eso ordenó bastante a los actores políticos en ese momento, si ustedes recuerdan. Todo el debate que había, que experto, que no experto, todo lo demás, se acalló durante unos días hasta que el presidente volvió y desgraciadamente cambió su posición. Hay una dificultad en eso que tiene que ver con cómo uno lee los resultados de un plebiscito. Porque, por ejemplo, el gobierno de Sebastián Piñera fue el resultado de una elección democrática, ¿cierto? Sebastián Piñera fue elegido presidente de Chile. Y eso fue el parecer del electorado chileno en un determinado momento. Sí, perfecto. Termina el mandato, gana otra persona, Gabriel Boric. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué pasa? Pero al electorado le pareció otra opción, o sea, Sí. cambia de opinión. Sí. En el caso de la votación de rechazo a Sí. la propuesta constitucional, hay un cambio en el parecer ciudadano. Sobre el texto constitucional, no sobre el parecer ciudadano de octubre de 2020. Se rechazó un texto. Creo que en esto cambia No, una serie de Eso cosas. es transgredir la base sobre la cual se le consultó a la gente. Si a mí me preguntan una cosa un día, ¿no es cierto? Y yo me pronuncio y otro día me preguntan otra diferente que se relaciona con la primera, yo no estoy pronunciándome necesariamente como me pronuncié la primera vez. Es de la más elemental lógica. Don Germán, pero a ver, yo estoy dudando, no sé cuál de la posición me quedo, ¿eh? pero influye la cantidad, porque esto influye la cantidad de gente que vota también en Sí, esto. por supuesto. ¿Ya? Porque en fondo en la primera votamos los que queríamos ir a votar, etcétera, y en este segundo dijimos todos los chilenos tienen que votar. Y por algo pasó eso, digamos. Eso influye y será mejor, será peor, porque en esta elección de mayo, ahora el 7 de mayo, de nuevo es votación obligatoria. Sí. Ya. ¿Qué cree usted de eso? Mira, esto de la votación obligatoria fue un gran debate hace años atrás. Sí, sí. Y la derecha se oponía Sí. al voto universal. Sí. Por alguna razón era. Sí. Pero con el tiempo ahora se dio cuenta que el voto universal le convenía, Sí. porque las posibilidades de manipulación de una masa importante de votantes, y ellos tienen los medios para hacerlo, los bots, las noticias falsas, toda la manipulación que hoy día se hace de acuerdo con los Big Data y todo lo que sabemos que ha sucedido no solamente en Chile, sino en otras partes del mundo, te permite una manipulación de la voluntad ciudadana, si tienes recursos, y la derecha siempre los tiene, que ellos vieron que les era conveniente. Por eso ahora están, pero ardientemente en favor del voto universal, porque eso les deja un campo de maniobra a la distorsión, a la mentira, ¿no es cierto?, bastante importante. Y ellos controlan los medios de comunicación oficiales, pero también le ponen mucho dinero a todo lo que son las noticias falsas, los fake news y todo lo demás. Hoy día sí se dan las peleas con las nuevas tecnologías, y sobre eso no hay ninguna regulación todavía. Creo que es una de las más serias amenazas a la democracia hoy día, ¿no? Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted le daría una oportunidad a este proceso o usted va a anular? Yo voy a anular, yo voy a ir a votar porque la ley me obliga a ir a votar, pero yo voy a anular mi voto. Sí, porque es un fraude democrático y yo en fraude democrático no participo. Ya, esa es una postura que, aunque que es muy válida, de hecho mi padre lo sostiene, Ya. pero yo pensaba, ¿y por qué no le...? Y esto es
casi de adentro, y me perdonará la dirección acá, pero ¿y por qué no le damos una oportunidad? Porque ya, mire, yo entiendo que los expertos van a hacer lo que un modelito ajustadito a la 80, pero con algunas modificaciones. ¿Qué pasa si los elegidos, que son 50, yo sé, y me lo está hablando conmigo, yo fui uno de los 150, o sea, soy uno de los que estaba arrastrado en el piso, hacen una constitución que no tenga que ver con esa, porque pueden decirle muchas gracias, la dejo al lado y hago otra yo? No pueden. No, el acuerdo que se firmó y la reforma constitucional que se aprobó para respaldar legalmente ese acuerdo señala que esta gente que va a ser elegida, si para modificar lo que el comité de expertos, así llamados, va a proponer, necesita quórums altísimos, dentro de los cuales están obviamente los votos de la derecha y de los sectores conservadores que ahí están presentes, gente que viene de la concertación, que es también muy conservadora y se han alineado con las posiciones de la derecha. Entonces, ya partiste mal, es decir, partiste en una situación muy desequilibrada porque está organizada de manera desequilibrada. Desde el inicio. Eso es cierto, inicio, eso lo comparto, pero no le quiere dar ni una oportunidad a nada. O sea, no creo, sencillamente no creo en ese proceso. Está todo chueco. Entonces, yo personalmente, cada cual tiene me interesa conocer su la opinión. capacidad de decidir lo que quiera, pero yo personalmente en eso no me siento representado, y porque ya sé lo que va a salir, los 12 puntos que se decidieron esa misma noche en el Congreso, es la Constitución del 80 con algunos cambios por aquí y por allá. Y no es lo que la gente dijo que quería, una nueva Constitución, 80%. Hassan. Bien interesante lo que usted plantea. Yo estoy de acuerdo con el juicio final, porque yo tampoco tengo confianza en lo que va a salir de este proceso. Pero discrepo con el razonamiento que ha llevado a ese punto. Yo creo que... pero por lo menos tenemos acuerdo del punto final. Vamos con el punto final es que este proceso va a ser un desastre que va a ser o la Constitución de 80 con cambios menores, o algo con cambios, de hecho, razonables, pero de todas formas sin el vicio de origen. Están legitimando, porque lo que va a salir de eso no va a tener el origen dictatorial que tiene la Constitución de 80. Y el origen dictatorial de la Constitución de 80 es algo bueno desde el punto de vista de las transformaciones, porque queda siempre el reclamo: tenemos que hacer una nueva Constitución buena, porque esta Constitución actual viene desde la dictadura de Pinochet. Por esa vergüenza histórica siempre se puede volver al debate constitucional. Y yo creo que sería bueno volver al debate constitucional en un contexto distinto, donde se puede tener un debate público con mayor profundidad y mayor racionalidad. Bueno, pero ese argumento, perdona, que tú das, se dio muchas veces por parte del mundo de la concertación cuando se le hicieron cualquier cantidad de reformas a la Constitución de Pinochet. Tanto así que Lagos en su gobierno le pone su firma, que creo yo que fue un grave error político. No Absoluto y total. No sé en qué estaban los asesores del segundo piso en ese momento, él estaba tomando café o habían tenido una fiesta hasta muy tarde la noche anterior, porque ¿cómo se le ocurrieron haber recomendado eso al presidente? Sí. Y eso no borró la firma de Pinochet debajo de esa Constitución, ¿no? Estaba allí. Entonces, pero eso fue siempre despejado diciendo, bueno, pero hemos hecho no sé cuántos plebiscitos se hicieron desde el 89 en adelante con la cantidad de reformas. A mí me tocó estar en las reformas del 89, en el Comité Político de la Concertación, que fue el primer paquete de reformas que se le hizo. Sí, cuando se perdió... ¿Qué pasó con 90 y cuando se sacaron las cosas más aberrantes que tenía la Constitución del 80, de partida el artículo octavo. Sí, que prohibía a los partidos que promovía lucha de clases. Sí. Y no solo eso, el Consejo Nacional de Seguridad, donde predominaban los militares, y los militares se podían autoconvocar, aunque el presidente de la República no quisiera. No, si era eso cambió eso se cambió en la primera paquete de reforma del año 89, julio que del fue 89. Además fue muy alto porque la derecha y la izquierda y todos, incluso el gobierno y la oposición, acordaron ese paquete de medidas. Sí, porque fue de acuerdo con la dictadura, con el gobierno, porque obviamente no se iba a asumir un gobierno con esa cantidad de aberraciones democráticas. Sí. Oiga, mire, Atria nos decía que el cambio que se generaría con esto es la posibilidad de modificarla. La Constitución del 80... él siempre dice la Constitución tramposa y todo eso, porque había enclaves autoritarios, había cierres que no la dejaban modificar. Y las constituciones se van modificando con el tiempo y se van asumiendo por el pueblo con el tiempo, ¿no? Eso es lo que sostenía. Habilitándola, etc. Entonces, si esta nueva constitución sale con quórum más bajo, que es posible modificarla, no como la constitución de Pinochet, que tenía estos quórum altísimos, que ahora ya los modificaron.
o el Tribunal Constitucional, no le damos una nueva oportunidad. Yo lo voy a insistir en este tema porque obviamente usted es contrario, entonces quiero que Sí, tire sí. sus argumentos. Por eso me interesa mucho que esté, que en el fondo es, según Atria, la posibilidad de esta, él también fue parte del proceso nuestro fracasado, es habilitar la posibilidad de que se pueda ir modificando con el tiempo lo que en la Constitución de Pinochet no se podía. Entonces, ¿eso no es un paso de todas maneras? Mire, no sé, yo creo que Atria se ha equivocado más de una vez en argumentos que ha dado. Así que, pero en fin, él sabe cosas constitucionales, Sí. pero políticamente se ha equivocado. Sí, sostiene mucho eso. Entonces, sí, varias veces. Entonces, no, yo creo, mira, es que este tema, bueno, de partida los famosos 2/3 que se acordaron la noche del acuerdo del 15 de noviembre. ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque se inhumanizó una salida democrático-constitucional. No había ninguna razón. Las condiciones, el contexto del país en ese momento permitía mucho más. Permitía mucho más. Y 4 o 5 días después, el presidente de Renovación Nacional, la presidenta de la UDI, estuvo a punto de derrumbarse el Estado. Sí. No solo el gobierno, el periodista le pregunta, ¿el gobierno? No, la institucionalidad del Estado. Es decir, en ese punto de fragilidad estábamos. Por lo tanto, era la posibilidad de un rearme democrático de la institucionalidad bastante significativa que se abría como oportunidad. Entonces, creo que esto de los quórum yo lo discutiría mucho, ¿no es cierto? Está bien, las constituciones deben ser aprobadas en general por altos quórums, es decir, ojalá reflejen consensos nacionales importantes, no armados forzadamente. No, pero para modificarla después, los quórums de esta nueva constitución serían más bajos. No se sabe, no se sabe. Todavía no se sabe el producto final. Sí, sí. ¿no? Entonces, estamos especulando sobre algún producto que todavía no No, pero se el conoce. actual ya se bajaron los quórums, digamos. O sea, en la última Algo, en administración- algunas cosas sí, Sí, se bajaron, se pero igual bajaron. son quórums altos. Sí, son 4/7, ¿no? No es malo que los quórums sean altos. Lo importante es la construcción de los consensos que previamente se realiza como parte del proceso constitucional. Sí. Pero así como están las cosas, a mí por lo menos, que tengo ciertas posiciones, me están imponiendo un marco que no me gusta. Y no tengo ninguna chance de discutirlo. No tengo ninguna chance de que haya articulado en esa constitución que vayan más cerca de lo que yo creo que es bueno para este país. No para mí, para el país. ¿Le echó una mirada a la constitución que hicimos nosotros? Sí, por supuesto, nosotros le eché una mirada. ¿Qué le la parecía? analicé. Ya. La analicé porque yo hago clases en la Universidad de Santiago, en la USACH. ¿Usted hace clases de? Hago clases de políticas públicas. Ah, Tengo estudiantes de segundo y tercer año de administración pública, los cuales tenían obviamente la obligación de conocer el marco institucional. Entonces yo llevé incluso a algunos constituyentes para que les presentaran su posición No a me los, llevó. a los estudiantes. Perdón, no te invité. Estoy tonteando. Pero Germán. porque la información es clave, ¿no? Entonces, sí, y no solamente eso, les hice mi análisis de los 380 y tantos artículos de la Constitución que se estaba proponiendo, ¿no? Era una muy buena Constitución desde el punto de vista de sus fundamentos, diría yo, de su estructura, de planteamiento en varias áreas clave. Tenía vacíos importantes, sin embargo, y tenía algunos defectos también no menores. A ver. Pero, Me interesa esa mirada. siempre tú tenías la posibilidad de lo que tú estás diciendo, de modificar. Porque la Constitución iba a establecer, obviamente, un mecanismo de modificación. Y cualquier imperfección, vacío que esa Constitución tuviese, se podía perfeccionar en el proceso siguiente. En eso, pero aquí se hizo un gran cuento, la derecha fue extremadamente hábil, los sectores conservadores fueron extremadamente hábiles en generar todo un marco bastante distorsionado de lo que era esa Constitución, miedo además, ¿no? Te van a quitar la casa, te van a quitar las pensiones, mentiras al por mayor, y la gente votó por las mentiras que le decían al final, ¿no? Ahora, posterior a eso, la derecha tuvo la inmensa habilidad, porque el otro lado está muy desordenado, de apoderarse del 62%, que no es de la derecha. La gente no se pronunció por eso, pero la derecha se apoderó del 62% y pasó juicio a todo. La gente no quiere cambio, la gente quiere lo mismo, la gente quiere la misma, casi la misma constitución. Y eso es mentira. No es lo que la gente dijo en octubre del 2020. Por muy contexto que sea, ese sentimiento yo creo que todavía se conserva cuando uno conversa con la gente. Lo que pasa es que la gente es muy manipulable hoy día, ¿no? Por los bajos niveles que tiene de densidad política, que le llamo yo, ¿no? Cuando uno ve documentales y cosas del pasado, ve la densidad política, conceptual que tenía la gente más modesta de este país para razonar, tener capacidad de análisis de realidades, por lo tanto estar no exenta, pero sí bastante protegida frente a la manipulación de los medios de comunicación. Hoy día no. La gente se guía por los medios de comunicación, que están en manos de un sector del país, porque no están distribuidos democráticamente la propiedad de los medios de comunicación, para que estamos con cosas. ¿Qué pasa con el Clarín? Ya, me seguí, vaya a seguir Stingo dándole con el Clarín.
Entréguenle la plata al Clarín. Ya. A ver, tenemos un problema que los economistas llaman asimetrías de información, porque no Sí, sabemos exacto. a ciencia cierta cuál es el sentir ciudadano, cuáles son las preferencias de la ciudadanía posterior al 4 de septiembre. Cuando uno tiene una elección presidencial, es muy claro lo que se está preguntando la gente. Aunque ¿ya? la gente se arrepienta a veces poco tiempo después. Bueno, pero es justamente por la limitación del mandato que se entrega que después se puede corregir. La democracia representativa tiene estos mecanismos de autocorrección, es un proceso de ensayo y error, por eso hay tanta alternancia en el poder. El problema con estos plebiscitos que son preguntas de una vez para todos, ¿ya? Entonces, cuando uno elige a Sebastián Piñera, el pueblo tiene la posibilidad de arrepentirse. En el caso del plebiscito, no tenemos claro cuál es el mensaje que se entrega, más allá del rechazo a ese documento en particular. De hecho, hay una multiplicidad de mensajes. Por las razones que la gente votó, por todo lo que uno ve en análisis posteriores. Y justamente por eso es un problema en el diseño de un proceso posterior de, constitucional, donde tratar de ser fiel al mandato inicial de hacer una nueva constitución y al mismo tiempo fiel al mensaje entregado el 4 de septiembre es bien difícil. Yo no sé si es un fraude democrático en el sentido que están transgrediendo un mandato entregado, porque no está claro en la naturaleza del mandato, yo creo. En el caso de una elección presidencial es muy claro, en este caso no. Por eso que había que preguntar de nuevo. Por eso que había que preguntar de nuevo en un plebiscito de entrada, en que se informa a la gente, se informa de verdad. Aquí el gobierno se abstuvo del proceso de consulta en el plebiscito. Yo creo que fue una posición errada. Eso yo estoy errada. muy de acuerdo. Yo creo que la razón por la cual no estoy de acuerdo con acelerar este proceso es porque no están dadas las condiciones para tener un debate precisamente informada, porque no hemos masticado como país el resultado de 4 de septiembre en las condiciones de noticias falsas, en una campaña financiada con dineros oscuros, no controlado, es una tremenda mentira que el CERVEL estaba controlando Así los es, recursos. así Incluso es. la desigualdad que se medía entre lo que gastaba el rechazo y lo que gastaba la prueba es una subestimación, porque Así es es. todo el gasto anterior que no hay investigación respecto. Y todo el gasto oculto, además. Pero nada de eso ha cambiado. Así es. Entonces, estamos avanzando con un debate constitucional sin haber visto, analizado y tratado de cambiar las condiciones anteriores. Y eso lo que tú estás diciendo, que yo comparto, es lo que señala la importancia estratégica que tiene del rol del gobierno en este caso. Porque en este caso teníamos una particularidad muy significativa sobre la cual no se ha parado la suficiente atención. Que no se trataba de una elección cualquiera. Aquí no está se optando por un candidato A, un candidato B, en que los gobiernos obviamente deben abstenerse de intervenir. Aquí se estaba tratando de un proceso en el cual además este presidente tuvo un papel personal importante, porque en los acuerdos a los que él llegó en el baño, según después hemos sabido, con el senador Coloma, y ambos han contado la anécdota que se encontraron en el baño cuando estaban las conversaciones y ahí se pusieron de acuerdo. Está bien, uno puede ponerse de acuerdo en cualquier parte, ese no es el problema, ¿no? Pero digamos, se pusieron de acuerdo, es decir, hubo un acuerdo entre ellos y el presidente actual firma ese acuerdo incluso pasando por encima de su propia institucionalidad de partido. No fue la presidenta del partido la que firmó, fue él. ¿Qué generó esto? Que el presidente actual fuera alabado urbi et orbi como un gran estadista, ¿o no? Los medios de comunicación todos lo ungieron como un gran estadista. Por lo tanto, él tenía un escudo de protección. Si como gran estadista que había firmado un acuerdo que había permitido un proceso constituyente, después como presidente se jugaba por el resultado de ese proceso constituyente, que era el texto de la Constitución, por personas 100% elegidas. Y por lo tanto el presidente debe haber sido el líder de un proceso. Que lo iba a acusar la Contraloría y todo lo más. Yo sostengo lo mismo. Nada. A lo más le habrían quitado la mitad del sueldo un mes. Esos son los castigos de la Contraloría. Sí. No te quitan el sueldo un mes. Exactamente. El presidente no se va a morir. Ninguna justificación. Él debió haber sido el líder del proceso de la apruebo, haberse jugado con todo el peso presidencial, que además traía ya por haber sido uno de los firmantes del acuerdo, y no lo hizo. El gobierno asumió una posición de estadistas, neutrales. No te puedes ser neutral en un proceso tan estratégico para este país como era ese. Aunque yo sería aún más... Y eso, crítico perdona, porque- y eso se mantiene. Sí, Porque no hay exactamente, y por conducción, eso va a ser un no hay desastre. conducción política, no hay claridad, no hay orientación a la gente. Y ese es un punto clave de todo este proceso. Entonces estamos trabajando sobre un marco en que el actor fundamental del proceso, que es el gobierno, con toda su capacidad de comunicación que tiene, se abstiene de
Informar a la gente, eso, informar, nada Bueno, más. eso es un poquito lo que decías tú, Hassan, de el parlamentarismo de facto, digamos. El gobierno se abstiene y el parlamento Obvio. hace las reglas y no solamente hace las reglas, Chutea sino el que- penal y lo ataja, hace todo. Claro. Yo sería más duro aún, porque la figura de Gabriel Boric no tiene tanta popularidad para necesariamente estar liderando esto. Pero hay que cuando preguntarse por qué. Exactamente. En La eso, razón puede ser precisamente la que estamos conversando, ¿no? yo creo que primero, cuando hay una campaña plegada de noticias falsas y desinformación, hay que preguntar por la campaña informativa. Exactamente. Ni siquiera la evaluación positiva. No. Simplemente informar qué Informativa. dice el texto. Exactamente. Y mintieron y las personas votaron con una impresión completamente errónea de lo que decía el texto. Así y es. cuando las municipalidades querían repartir constituciones, la Contraloría decía Que no. no se puede. Un acto antidemocrático gravísimo. La desinformación tuvo cero control. Y la campaña informativa fue la que fue controlada, limitada, Exactamente. bloqueada. Entonces, más allá de que el presidente tiene que liderar una campaña política favorable, el gobierno y el Estado, en cuanto a institucionalidad, tiene que hacer la campaña informativa y no lo hicieron. Y eso es algo que en este momento no han cuestionado. Y si no han cuestionado eso, que es un problema de la institucionalidad democrática de lo más grave que podría existir y pone en jaque la posibilidad de un debate público honesto, avanzar con otro proceso constitucional es gravísimo porque va a Bueno, repetir es esos que hay errores. hay una gran complicidad del silencio en todo esto, y es bastante transversal. Entonces ese es el tema, la ciudadanía de alguna manera, los intereses de la ciudadanía están desarmados, porque ¿para qué vamos a hablar de los partidos políticos? Que dejaron hace rato de cumplir el rol que los partidos tienen y deben tener en un sistema democrático. No, los partidos, no se puede prescindir de los partidos políticos. Pero obviamente con estos partidos políticos que se han transformado radicalmente, que son maquinarias de reproducción del poder de las oligarquías que los dominan, ya no representar intereses de la ciudadanía, entonces ya estamos fritos, digamos. Entonces, por eso la crisis en Chile es tan profunda, ¿no? Yo hablé el 19 de las movilizaciones del estallido social de en adelante, que estamos viviendo en un país que tiene una crisis tectónica en sus raíces mismas, en sus placas más profundas como sociedad, porque aquí está cuestionada la credibilidad de toda la institucionalidad del país. Eso no se ha modificado, ¿no? Está cuestionada inclusive la legitimidad de la acción del mundo empresarial, cuando se coluden, cuando te engañan, cuando te ponen la letra chica, cuando quieres deshacer un contrato y no puedes, porque tú puedes hacer un contrato con una empresa en 3 segundos por internet, pero te cuesta un mundo, incluso tienes que moverte físicamente, ir a oficinas para deshacer un contrato. Dígamelo a mí que Entel todavía cree que me puede cobrar. Bueno, pero eso no es igualdad de trato, ¿te das cuenta? Ahí está el abuso, la letra chica, la triquiñuela para mantenerte cautivo. Quiero preguntarle algo como doloroso, su visión a futuro. Porque ya, usted... Esa no es dolorosa, es compleja, es difícil. Bueno, por eso, pero es que en el fondo uno duele que lo que viene, porque usted ya Así es. le pega, sepulta este proceso. ¿Qué ve? ¿Qué le gustaría y qué ve? Yo lo que veo es una prolongación larvada de la crisis que estalló en el 2019. Aquí no va a haber soluciones a los temas más profundos que allí se plantearon, ¿no? Ojalá los hubiera. Ojalá los parlamentarios asumieran los intereses de la gente y no los propios, ¿no? Sí, pero Que con gente esa es como una el verdadera, PDG que es una no tiene- verdadera revolución a esta altura eso, en sí misma. Pero no creo que vaya a ser así, así que no tengo mucha fe que en el Congreso vaya a haber leyes que realmente escuchen los reclamos de la gente, que se empezaron tan dramáticamente a partir de octubre del 2019. De tal manera que yo lo que veo con preocupación es eso, una prolongación de la crisis, ¿no? Y como todos sabemos, las crisis políticos sociales, cuando no están bien resueltas en una sociedad, también terminan afectando la economía, que parece que es lo único que le importa a buena parte de la gente que gana plata en este país. Que la economía ande bien, que haya inversión. Se aprueban los bronces ayer, que es una atrabiliaria desde el punto de vista ambiental, ¿no? Por la inversión. Cuando yo escucho al ministro Marcel que está feliz porque se aprobó, porque son 3.500 millones de dólares de inversión, me pongo a tiritar porque tú puedes destruir un país, ¿no? Por la inversión, que es lo que bastante estamos haciendo. Sí. Entonces, a mí me preocupa eso, porque veo que los criterios que debieran reorientar el desarrollo de este país no están en la mesa. Y no los veo por dónde ellos van a eclosionar, van a irse imponiendo en la sociedad chilena. Por lo tanto, mi previsión de futuro es más bien compleja desde ese punto de vista.
Yo concuerdo con eso. La diferencia que tengo es que hablamos de esto de fraude democrático en términos de los límites jurídicos. Yo creo que una forma de ver que los límites jurídicos no son lo importante en eso es lo que va a pasar en la elección de estos constituyentes democráticamente elegidos. ¿Tú crees que va a pasar algo? Va a ser peor que lo que los consejeros. Vamos a ver resultados peores que el Consejo de Expertos. Yo sospecho que lo que está saliendo como un documento de consenso de los expertos, por muy similar en partes a la Constitución de 80, no va a estar a la derecha de lo que es el resultado de la elección democrática. Podría incluso ser más a la derecha por el sentir ciudadano en este momento. Entonces el límite no es... Yo diría que más que por el sentir ciudadano es el tipo de gente que están eligiendo. Ojo, ellos que no es lo mismo. Pero la gente se Sí, pero que no presenta. es lo Ya, pero hay mismo. un principio Decide democrático de la elegir. gente elige a quien quiere. Ahí también hay una cuestión. Es Será que una- actuamos sobre una base de desinformación masiva. Sí, Ese eso es el sí. problema. Sí. Y con personas que hoy día, gracias a que no hicimos nada tampoco en los gobiernos de la concertación, yo soy una autocrítica, por restablecer con fuerza la educación cívica de este país, ¿no es cierto? Inclusive los propios gobiernos de la concertación estuvieron a punto de eliminar el ramo de filosofía y hasta de historia del currículum de formación de la gente, pero por favor, ¿no? Se perdió aquello de que tú tienes que formar no personas que sean el tornillito que le falta una máquina para que funcione, para que invierte, para que produzca y que gane mucha plata algunos y otros no, sino que personas cultas, personas informadas, personas que tienen capacidad de reflexión y análisis crítico. Eso es lo que la educación antigua daba, ¿no? Más que conocimientos para ir a hacer el botoncito, el tornillito que le falta para que la producción sea eficiente y eficaz y competitiva, ¿no? Eran personas pensantes, personas que podían tener una posición. Yo me sorprendí cuando vimos algunos documentales de la época del 70-73, cómo la gente sabía. Exactamente. Yo me sorprendí muchísimo. No sé, hace poco vi uno y la gente opinaba y... ¿No? Y la argumentación. Sí. Primero, cero garabato. Eran filmaciones documentales en vivo y en directo. Sí. Cero garabato. Sí. Trabajadores, obreros, gente modesta. Cero garabato, ¿no? Pero, y además, razonamientos con conceptos, Sí. ¿no es cierto? Con fundamento. La dictadura borró todo Bien expresado. Y nosotros realmente no revertimos nada de eso. Y eso es una profunda autocrítica en lo que a mí me pudo haber correspondido de lo que no hicimos en esos años, ¿no? Haber reconstituido las bases de lo que significa un sistema democrático que básicamente es ciudadanía informada y formada para tener pensamiento propio, no para votar por el de turno, no, pensamiento propio para tener un juicio sobre los que gobiernan y los que no gobiernan. Pero estos cambios culturales son de largo plazo, ¿cierto? Exactamente. Al final tenemos Exactamente. el electorado que tenemos. En el contexto de desinformación, en el contexto de limitaciones a un debate público sensato, hay ciertas cosas que un ejecutivo puede hacer. Si uno mira las encuestas, es muy claro que la pérdida de apoyo del apruebo y el aumento en el apoyo de rechazo empieza con el no al sexto retiro y posterior a eso, la Sí, falta de sí. políticas de bono para Absolutamente. responder. Entonces tenemos una situación que sigue siendo lo mismo. No va a haber Cierto. bonos de apoyo, no va a haber un debate libre de desinformación. Así es. Entonces, si seguimos en esto, la posibilidad de generar un buen debate democrático está limitado por las preferencias que se van a expresar en el Así debate es, así pegado. es. Y en ese sentido, yo insisto, el problema no es jurídico, el problema no es No, las reglas para democráticas, nada. el problema es político por lo que han hecho con este debate público deteriorado. Es político, por eso yo he señalado hace mucho tiempo que la política hace rato que se viene dando en una burbuja. En una burbuja la imagen que uso, ¿no es cierto?, se da en un escenario. El público está en la oscuridad, no lo ves. Y hay un escenario donde está gente actuando, pensando que lo está haciendo el después, dicen, ¿cierto? Y entre ellos debaten, discuten, toman decisiones, pensando que lo está haciendo fantástico. Hay un público silente que observa, que no sabemos en realidad, ¿no? Y que es manipulado por las imágenes que se manejan desde allí, ¿no es cierto? Entonces, eso es un público que reacciona a lo inmediato, ¿no? Y que los medios de comunicación están todos encima para eso, para mantenerlo en esa situación de desinformación y que reaccione de acuerdo a veces sentimientos súper básicos, el miedo, el temor, la angustia que te producen, porque te manipulan. Entonces tenemos un público silente, manipulado, que en algún momento, como pasó el 2019, Salta, se empieza explota. a dar cuenta que se lo están faenando por todas partes. Entonces, Qué bonita la expresión, Fernando. Tienes que leer tú porque nosotros tenemos una comunidad, don Germán, que participa, entonces nos hablan, nos escriben y también nos financian, pero dale. ya. Ya, en YouTube, Paz Mapache dice, me encanta Correa, jajajaja. Mucho amor de nuestro público. Patti Arauz dice, nulo, nulo, nulo.
mucho escepticismo con el proceso. Reinaldo Antonio Nova Salazar dice, anular en lugar de votar por el más demócrata que esté es un voto de la derecha. Mire, esa es La otra opinión. posición, que es un peligro de anular. ¿Y qué? María Angélica Jiménez Contreras dice, ¿por qué ir a votar si con ello estamos legitimando este fraude que usted también nomina? Facebook, excelente Germán Correa. Lo escuché en la Feria del Libro de Recoleta. Tiene claro el panorama. No Sí, sé tiene quién dijo claro eso. Ana Cruces Gallegos dice, un gran saludo al Germán Correa, un gran invitado. Felicitaciones a la voz de los que sobran. Y Gina Lorena Lara Palma dice, ¿la anulación no es beneficioso para la derecha? Pregunta. Sí. Y Fernando Garrido dice, excelente don Germán, nadie cambia el resultado del 80% del octubre de 2020, entonces se debe rechazar nuevamente y llamar a un proceso más democrático y así hasta que el pueblo apruebe una nueva constitución que el pueblo considere adecuada. Don Germán, sus palabras finales y le queremos agradecer especialmente que haya estado, un hombre muy lúcido, no me equivoqué. Así que si usted quiere decir lo que quiera, ahí tiene la cámara para que diga usted lo que... Muchas gracias, solo reiterar lo que señalé. Yo creo que las personas tienen el legítimo derecho a decidir lo que consideren oportuno, cómo reaccionar frente a la elección de mayo. Yo creo que todo está ya inclinado hacia la derecha, a los oyentes que señalan aquello que anular es dar un voto más a la derecha. Yo creo que ya está armado el santo para la derecha. Y yo por lo menos en eso no quiero participar y por eso voy a anular. Porque ya está armado esto para la derecha y los sectores conservadores. Yo no dejo fuera eso. Porque aquí todo el sector conservador de la concertación finalmente se inclinó, que amarillo, que verde, que todos los colores, que todas esas cosas que salieron raras, no, finalmente era el conservadurismo presente en el seno de la concertación y por eso también hay que explicarse, y yo trato de explicarme qué es lo que sucedió con esa concertación, ¿no es cierto? Que tuvo un rol fundamental en cierto momento del proceso. Claro, no, el Partido Socialista ya no es, yo renuncié al Partido Socialista en el 2019 por lo mismo, ¿no? Para no pasar por la vergüenza de explicar por qué sigo militando allí. Porque ya no es el partido de Allende, renunció hace rato a las posiciones históricas del Partido Socialista. Y no las añejas, las históricas que hoy día son perfectamente válidas. Así que mi mensaje es seguir alerta, seguir informando a la gente y decir lo que siempre digo, hay que volver a las raíces, hay que volver a la gente. Ya nosotros tenemos que darnos el trabajo, no políticamente, por así decir, de ir y conversar con la gente, informar a la gente, recorrer, ¿no?, las poblaciones, escuchar mucho, pero también orientar. Muchas gracias, Germán Correa, sociólogo, exministro y expresidente del PS. Gracias por estar acá. Me dice nuestra directora que está enamorada de usted y que quiere invitarlo muchas veces más. Eso me dice. Le cae bien, no sé qué, y se puso colorado. Dicen, ya, pero nuestra directora. Así que muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, Encantado. don Germán.